Decir que el fútbol es el deporte más popular de todos no es solo porque sea aquel que se practica más, tampoco implica que sea mejor que cualquier otro deporte o disciplina. Es principalmente por la manera en que se convirtió en una forma de entretenimiento masivo para quienes disfrutan verlo, incluso cuando no lo practican, generando un gran fanatismo alrededor de todo el mundo, aunque en diversas ocasiones este fanatismo ha ocasionado peleas, riñas, terminado en insultos e incluso en vidas perdidas, situación que nos puede llevar a pensar ¿cómo es que un deporte que nos une a todos por lo emocionante que puede ser, también es capaz de sacar lo peor de nosotros? Así que hoy hablaremos acerca del fútbol como entretenimiento y la violencia que hay alrededor de este. La idea de golpear algo con los pies ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero el fútbol moderno que conocemos se forma en Inglaterra, y no tomó mucho tiempo para que formara parte de esta cultura, ganando popularidad sobre cualquier otro deporte, principalmente por lo sencillo que era poder jugarlo, siendo este uno de los puntos más importantes para decir por qué es tan popular, pues solo necesitas un balón o algo que simule serlo, como una botella, un terreno donde jugar y la motivación para hacerlo en comparación con otros deportes como el rugby, cricket o tenis, donde necesitabas equipo y áreas especiales, los cuales suelen ser más costosos que el equipamiento de fútbol, que también puede ser caro, pero por cuestiones de la demanda, aún resulta más económico que muchas otras equipaciones deportivas. Y aunque en inicio nace de la clase alta a través de escuelas privadas, con el paso de los años la clase baja también adquiere admiración por este deporte. Trabajadores de fábricas, de ferrocarriles y barcos que ayudaban al transporte de los equipos y aficionados, siendo este otro punto muy importante para la expansión de este deporte. Y tomando en cuenta que por esos años el Imperio Británico poseía diversos puertos con los cuales logró trasladar el deporte a países como Argentina, Brasil y Uruguay. Y esto también es importante, puesto que si dicho imperio no fuese potencia en ese entonces y no hubiese tenido los recursos para distribuirlo, quizá no sería tan popular como hoy en día. Con el paso de los años, se crearon equipos locales, ligas, copas nacionales y posteriormente torneos internacionales, siendo en 1930 el primer mundial. Y aunque en esencia el deporte es el mismo, podemos decir que sí ha cambiado. Se han implementado y eliminado reglas a lo largo de los años. Los torneos incluyen más equipos, como lo ocurrido en el mundial actual, tomando en cuenta que el primero solo contaba con 13 selecciones. Pero quizá lo más llamativo actualmente es el uso de la tecnología, el tan conocido VAR, amado y odiado. Antes dependías de un árbitro con una buena vista. Ahora este árbitro tiene un equipo entero de ojos y tecnología, pero aún así no deja de ser polémico. Pero volviendo un poco atrás, con la creación de los primeros estadios y equipos profesionales, se empezó a notar el interés del público, pues ya se hablaba de un conglomerado de entre 10 y 30 mil personas, que iban a ver al equipo local, el cual no solo era un equipo, sino una representación de su pueblo, de su ciudad y de ellos mismos, siendo esto otro punto importante para comprender la popularidad del deporte, y es que a diferencia de otras disciplinas en donde solo compite una persona, que si bien hace representación de una ciudad o nación, también se representa a sí misma. Su nombre es el que sobresale, por lo que es más difícil relacionarse con esto. Pero cuando se trata de un grupo de personas en donde las individuales pueden resaltar, pero quedan detrás del enfoque colectivo, pues ese conjunto simboliza los colores de una bandera, los elementos culturales o símbolos característicos de una nación siendo el conglomerado representado en un grupo de deportistas. Por eso, muchos clubes llevan nombres de ciudades. Y bueno, como seres sociales, solemos dividirnos en grupos y por alguna razón crear rivalidad con otros grupos. Entonces, si tu pueblo tenía una enemistad con el pueblo vecino, una de las formas de lidiar con esa rivalidad era a través del deporte. Miles de personas viendo y apoyando a su equipo local contra el otro equipo que representaba la ciudad y personas que les desagradaban. Ganar significaba ganarle a ellos, y viceversa. Perder significaba que ellos eran mejores, lo cual solo incrementaba la rivalidad, aunque esta rivalidad desaparece cuando llega algo más grande, es decir, apoyar a tu país en competencias internacionales. Con el paso de los años, los medios de comunicación implementaron las secciones deportivas, iniciando con los periódicos, donde se publicaban resultados y se daban resúmenes, saltando a la radio, en donde podías escuchar la narración de un partido. La globalización permitió que el fútbol de un país llegara a todo el mundo. La televisión hizo posible ver los encuentros sin asistir a un estadio, y ahora con Internet hay más de una opción para poder ver un partido. Los medios de comunicación permitieron que el fútbol pasara de ser solo un deporte a ser un medio de entretenimiento, con horarios y días específicos, que sientas a ver a tu equipo con emoción,
como si se tratase de una película o serie. También aumentó el consumismo y poco a poco parece que se convirtió en una gran empresa que busca sacar cada centavo de los fanáticos. Comerciales, precios inaccesibles, equipos costosos, mercancía limitada, y aprovecha la popularidad del deporte para lucrar con la identidad deportiva de las personas y la representación cultural y social de sus clubes. Ahora bien, ya dijimos por qué es tan popular. Un deporte llevado al mundo por una gran potencia, la facilidad con la cual podría jugarse, la identidad cultural que tienen los equipos locales y la capacidad de relacionarse con el público general, pues suelen incluir elementos culturales y sociales representativos, pero también incluyendo la mercantilización de este deporte. Ahora, con el último mundial, salieron muchos comentarios en redes y acciones de varios fanáticos de todo el mundo que podemos catalogar como actos racistas o xenofóbicos. También algunas cuantas peleas y algunos casos en los que el furor por apoyar a la selección nacional cobró varias vidas, situación que dividió a la población y dejó ver mucho odio en redes sociales. También una falta de empatía hacia los diversos grupos sociales que se encuentran en protestas, pues quedaron opacados por este evento mostrando no solo que el deporte ahora es un mercado, sino también que está involucrado con la política. Todos estos elementos mencionados son importantes para entender la violencia en el deporte. Por sí solo practicar o ser fanático de alguno no te vuelve una persona violenta, y aunque parezca que es algo reciente, la verdad es que la violencia siempre ha existido en este ámbito, la cual podemos dividir en dos, la violencia dentro del campo y fuera de él. La primera es aquella que ocurre entre jugadores. Al ser un deporte de contacto, siempre suele haber golpes y patadas. En sus inicios esto no estaba regulado, pero con el tiempo y después de varios partidos en los cuales los jugadores se golpeaban sin medir su fuerza, se implementaron las tarjetas, amarilla y roja, para disminuir estas acciones. Otro punto importante es que como deportistas, la ambición de querer ganar lleva a experimentar diversas emociones a lo largo de un partido. Alegría, euforia, pero también enojo o frustración, y son estas últimas que, ligadas a factores individuales de cada jugador, los lleva a caer ante estas emociones negativas, concluyendo en insultos o agresiones, principalmente contra los rivales, aunque incluso hay algunos casos en donde se fueron con sus propios compañeros. En los últimos años se han implementado medidas para evitar estas acciones, pero como digo, depende de cada jugador en particular, y no solo deberían de apoyarse en las reglas, sino de algunas ciencias, como la psicología, e incluso la criminología para disminuir este tipo de acciones dentro de la cancha. Y ya que mencioné la criminología, existe la rama de la criminología del deporte, que estudia todo tipo de violencia alrededor de estas prácticas. Y algo importante que destaca es que no solo es dentro del campo, sino que también tiene impacto social fuera de, y que se presenta de diversas maneras, física, simbólica, verbal, entre otros. Así que pueden investigar más al respecto de esta área o dejarme un comentario si quieren un video explicando más a fondo de esta rama. Y como ya mencioné, esto es algo que lleva ocurriendo desde hace muchos años. Así que veamos algunos ejemplos. El Estadio Nacional de Lima, en Perú, en 1964. Un encuentro entre las selecciones de Perú y Argentina es conocida como la peor tragedia de la historia del fútbol. Un gol anulado provocó protestas, invasión de la cancha y la intervención policial que ocasionó que las salidas colapsaran, provocando el fallecimiento de 328 personas. Heysel en Bélgica de 1985. Antes de la final de la Copa de Europa entre Liverpool y Juventus, aficionados ingleses atacaron un sector ocupado por seguidores italianos. El muro cedió por la presión de la multitud y terminó con la vida de 39 personas y 600 heridos. Puerto Said, en Egipto en 2012. Tras un partido entre el Al-Masry y el Al-Ahly, al finalizar el partido los aficionados del primer equipo invadieron el terreno de juego atacando a los jugadores y aficionados rivales, acabando con la vida de 74 personas. Este caso es interesante porque involucra política en gran medida, pues los aficionados que fueron agredidos se relacionaban con un grupo que un año antes derrocó al dictador Hosni Mubarak, por lo que se dice que la fuerza militar permitió este atentado. La Corregidora en Querétaro en 2022. Durante un partido de la Liga MX, al minuto 62 del encuentro, las barras bravas de los Gallos Blancos rompieron las vallas de seguridad para atacar brutalmente a los fanáticos del Atlante, provocando pánico generalizado y una invasión masiva de la cancha para huir de los linchamientos, dejando un saldo oficial de 26 personas heridas y ninguna fallecida. Estos son algunos de los casos en donde la violencia salta del campo a las gradas, en donde surge de los fanáticos, en los cuales se mezclan muchos factores.
como la agresividad de los hinchas, la mala gestión de los accesos, la intervención de la policía y algunos aspectos políticos. Otra forma de ver cómo la violencia sale del estadio es la parte digital, que quizá es la forma en la que se puede percibir en mayor medida hoy en día, aunque también hay algunos casos en donde las personas sufren ataques de ira en sus hogares, rompiendo sus televisores o lastimando a sus familias al ver perder a su equipo. Y como mencioné, no es que el fútbol nos haga violentos. Como criminólogo puedo decir que aquí podemos analizar un conjunto de varios factores. Así que mencionemos algunos. Primero, ese sentimiento de pertenencia, pues un equipo representa un grupo, un pueblo o ciudad. Los fanáticos nos vemos reflejados en ese equipo, nos sentimos parte. Verlos ganar nos hace sentir que ganamos, y verlos perder nos hace sentir la frustración. Y es que en la vida social actual, en donde el estrés, la depresión y ansiedad se mezclan con el día a día, el sentarte a ver tu equipo y sentir que puedes ser campeón se vuelve un estilo de vida. Quizá tú que ves este video no lo comprendas tanto, o quizás sí, depende del nivel de afición que tengas hacia este deporte y hacia un equipo en concreto. Y es que allá afuera hay muchas personas que llevan el fútbol y a sus equipos en la sangre, viven para apoyarlos, gritan sus triunfos y sufren sus derrotas, porque para ellos es la forma en que pueden sobresalir en esta sociedad diciéndose campeones, pero cuando pierden, sienten el vacío de no hacer nada, siendo esto parte de un fanatismo deportivo bastante exagerado que existe en la sociedad. Esto nos lleva a otro punto, las rivalidades y grupos específicos, como son las barras bravas, caracterizadas por ser apasionados y fieles seguidores del equipo, pero también por ser agresivos con los contrincantes. Grupos que incluso llegan a tener jerarquías y en ocasiones se les ha ligado al crimen organizado. Estas agrupaciones crean desprecio hacia otros, solo por ser de un equipo diferente, que si bien puede ser parte del ambiente competitivo, esto es un problema cuando termina en ofensas, amenazas y violencia física. Y durante un partido lleno de emociones, la euforia contagia a otros, aunque estos no pertenezcan a la barra brava, pues este sentimiento de pertenencia, en donde la individualidad se convierte en masa y disminuye el sentimiento de culpa, para ellos los contrarios son el enemigo, dándoles la oportunidad de cometer muchos actos cuestionables, pues ese fanatismo lo justifica. Esto lo podemos ver en los festejos en lugares públicos donde cientos de miles de personas se reúnen, muchos de ellos dejándose llevar por la emoción, el furor y la adrenalina. Esto también nos lleva a involucrar la seguridad pública y privada de los estadios, a cuestionar los protocolos que se implementan dentro de un partido y cómo lidiar con estos grupos, sumando otros elementos como el alcohol y la división entre un grupo de fanáticos y otro. Y aunque se han implementado medidas que buscan fomentar un buen comportamiento y sanciones administrativas a los equipos y ligas, esto no tiene un impacto social, pues le podrán decir mil veces a los jugadores que jueguen limpio, pero eso no significa que sus fanáticos se respeten entre sí. Estos incidentes no son frecuentes, y actualmente la violencia se percibe en un formato más digital, en donde se da esa sensación de libertad a poder insultar sin un castigo. Y bueno, la violencia alrededor del fútbol existe desde hace muchos años, prácticamente desde que inició el deporte. Y aunque algunos de estos factores se aplican a cualquier otro deporte, en general el fútbol se ha resaltado precisamente por tener muchos de estos incidentes. Y esperemos que no suceda uno nuevo que termine con la vida de alguna persona. Quiero pensar que son más quienes disfrutan del fútbol en conjunto, sin importar de qué equipo seas o de qué nación seas. Después de todo, sí que es emocionante. Hay muchas historias conflictivas, pero también hay muchas más que son esperanzadoras y bellas de ver. Personalmente, más que la violencia, lo que me llama la atención es ver cómo se ha convertido en un producto comercial y cómo aquellos problemas que deberían quedarse en la cancha saltan a lo social y en ciertas ocasiones a lo político. Y hablar de política y deporte también es un tema bastante interesante para un video en particular. Y todos estos problemas dejan de lado aquel deporte que era accesible para todos, mostrando que el fútbol ha evolucionado, abandonando la parte social que nos unía, ahora preocupándose por las ganancias, y no por los aficionados, preocupándose por cumplir cuestiones políticas antes que impulsar un buen ambiente deportivo con valores prosociales. Situación que termina separándonos más como sociedad, levantando brechas entre aficionados, y estas después se convierten en brechas entre naciones, y creando conflictos en los cuales aquellas organizaciones futbolísticas ni siquiera se pronuncian. Sin duda, un tema bastante interesante para analizar. Gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.